Santa María, Reina de los Apóstoles, bien, pues comenzamos esta sesión de clausura del Seminario de Estudios Radicales. Tiene la palabra en primer término don Antonio Bueno Ávila, director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Leandro y San Isidoro. San Isidoro y San Leandro. Buenas tardes a todos. Quiero comenzar mis palabras saludando y dando la bienvenida en primer lugar a los miembros componentes de esta mesa. A don Juan José, arzobispo de Sevilla y moderador de este Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Isidoro y San Leandro, agradeciéndole su desvelo y su convencimiento personal por ofrecer una buena y siempre mejor formación al mercado y a la vida consagrada. Dar también la bienvenida al profesor, doctor don Guzmán Carriquiri Lecur, secretario de la Pontificia Comisión de América Latina, a quien agradecemos que hoy esté aquí con nosotros, pues sabemos que son muchas sus ocupaciones y quehaceres. A don Enrique Belloso Pérez, delegado diocesano del Apostolado Seglar y coordinador de este Seminario de Estudios Laicales, Miguel Mañara, que cada año va creciendo y ganando en calidad por sus componentes y organización. A don Miguel Rodríguez, responsable diocesano del Camino Neocatecumenal en la Archidiócesis de Sevilla, y a doña Carmen Azaustre Serrano, secretaria de este seminario. Bienvenida que también quiero hacer extensiva a los profesores, a los alumnos, al Seminario Mayor, a las delegaciones diocesanas y a todos los movimientos y asociaciones laicales que hoy nos acompañáis. El 11 de octubre de 2013, coincidiendo con el comienzo del Año de la Fe, en el Instituto celebrábamos nuestra apertura solemne. Poco a poco, y aunque el Instituto, como quien dice, es prácticamente un recién nacido, el trabajo de todos, moderador, dirección, profesores, alumnos, personal no docente, delegaciones diocesanas colaboradoras y movimientos, está permitiendo que el Instituto sea una realidad con un futuro muy prometedor. Precisamente este Seminario de Estudios Laicales, Miguel Mañara, que hoy finaliza con esta sesión de clausura, es, podríamos decir, la más clara expresión del objetivo primordial que se pretende con esta institución académica. En este curso, como todos bien sabéis, el seminario ha sido incluido dentro del currículum académico institucional como una asignatura de 3 créditos STS. Esto ha supuesto un salto cualitativo, ya que se ha realizado un enorme esfuerzo por traer ponentes de renombre, de bandera, para enriquecernos con su saber. Y buen ejemplo de ello es el ponente de hoy, el profesor doctor don Guzmán Carriquiri. Y todo ello ha sido posible gracias al señor arzobispo, que con su delegado diocesano, don Enrique Belloso, y la gran mayoría de los movimientos y asociaciones de nuestra archidiócesis están dando buena muestra de que la reflexión y el estudio necesitan el calor de la comunión y la fraternidad. Esto mismo pretende el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Isidoro y San Leandro a una mayor magnitud y escala. Ser un ámbito de reflexión, de estudio, de investigación, pero también de comunión, de tal modo que todos sientan el Instituto como algo suyo. Por esta razón, el Instituto está haciendo un esfuerzo de colaboración con las distintas delegaciones e instituciones diocesanas. Actualmente son 11 las delegaciones e instituciones que colaboran con el Instituto.
las delegaciones diocesanas de enseñanza, de catequesis, de apostolado seglar, de misiones, de familia y vida, de medios de comunicación, de liturgia, el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla, el Departamento Diocesano de Pastoral del Sordo, el Departamento Diocesano para el Catecumenado Bautismal y el organismo responsable de la formación de los candidatos al lectorado y al poliderado. Todo esto sin olvidarme de todos los movimientos, asociaciones e instituciones de nuestra archidiócesis que, coordinadas por la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar, colaboran en la organización del Seminario de Estudios Laicales. A todos de nuevo muchas gracias por vuestra generosidad, sabiendo que tenemos que seguir trabajando y esforzándonos, dando lo mejor de nosotros, exigiéndonos el máximo para que este instituto sea siempre un centro de calidad y de prestigio. De lo contrario, no merecería la pena su existencia. De tal modo que desde el trabajo bien hecho, el estudio, la comunión y el amor a la Iglesia, nos unamos a la verdad con mayúscula que es Cristo. Este es el único camino para alcanzar la excelencia que todos perseguimos y deseamos. Muchas gracias. Me corresponde a mí a continuación presentar al ponente de esta tarde, el profesor Dr. Guzmán Carriquiri Lecur. Quiero comenzar recordando el título de su ponencia, La alegría de evangelizar con esperanza. La alegría y la esperanza son virtudes en estos momentos pues un tanto, pues no sé, deficientes en la vida de la Iglesia, por lo menos en la vida de algunos círculos de nuestra Iglesia. Las dificultades económicas, la crisis económica, las dificultades que encuentra la Iglesia en su tarea en estos momentos de cierta inclemencia, pues parecería como que la actitud más lógica sería pues la tristeza, el desánimo, la depresión o la desesperanza. Bueno, anteayer hemos estado reunidos, anteayer y ayer, los obispos de Andalucía y el obispo auxiliar, don Santiago, nos ha dado un retiro. Siempre empezamos nuestras reuniones con un retiro, la mañana del primer día. Y bueno, pues nos ha dado el retiro de don Santiago, precisamente sobre la alegría. Un retiro, unas pláticas preciosas sobre los motivos que el cristiano tiene siempre para creer, para esperar, para superar o alejar de nosotros la desesperanza o la tristeza. La razón no es otra que Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre, que por muy grandes que sean las dificultades que nos rodean, nosotros tenemos la promesa de una asistencia especial del Espíritu de Jesús. Yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación del mundo. De la esperanza, de la alegría, nos va a hablar en esta tarde el profesor Guzmán Carriquiri, que nació en Montevideo, Uruguay. Es casado, tiene 4 hijos y 8 nietos. Es doctor en Derecho y en Sociología por la Universidad de Montevideo y trabaja desde hace 42 años en la Santa Sede. Ha sido cercano colaborador de los papas Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco. Primero en el Concilio de Laicis, después en el Pontificio Consejo para los Laicos. Allí fue jefe de departamento, el primer laico que alcanzó esa titulación, ese grado. Ha sido también sotosecretario, subsecretario del citado Pontificio Consejo, nombrado por Pablo VI, y hoy es secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, nombrado hace 2 años por el Papa
Benedicto XVI. Es el primer laico que ocupa este nivel de responsabilidad en la Santa Sede, secretario de un dicasterio. Un dicasterio al que yo pertenezco, no por méritos propios, sino por ser arzobispo de Sevilla. Soy miembro de la Pontificia Comisión para América Latina, por lo tanto, don Guzmán, de alguna manera, es mi jefe. Bueno, pues quiero decir que el profesor Guzmán Jarriquín ha participado como experto en varias asambleas generales del Sínodo de los Obispos. Ha tenido importantes responsabilidades organizativas en las Jornadas Mundiales de la Juventud, desde la primera, que se celebró en Roma en el año 85, hasta la última, que se ha celebrado en Madrid el año pasado. Ha tenido también importantes responsabilidades en las tareas de acogida, discernimiento y reconocimiento de las más diversas asociaciones, movimientos y comunidades eclesiales, como en su condición de subsecretario del Pontificio Consejo para los Laicos. Ha participado como perito en la tercera, cuarta y quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, desde Puebla, año 79, hasta Padecida, en el año 2007. Es profesor invitado de muchas universidades de todo el mundo, en concreto de las universidades romanas La Sapienza y Tor Vergata, la Universidad San Pío V, la Universidad de Lugano en Suiza, la Universidad Católica de Chile, la Universidad Santo Tomás de Aquino de Argentina. Es doctor honoris causa de esta universidad y posee la medalla ad honorem de la Universidad Católica de Uruguay. Tiene muchas publicaciones sobre asuntos culturales, eclesiales e internacionales. Para nosotros es un lujo tenerlo entre nosotros en esta tarde. Vuelvo a repetir que es el laico más conocido, más característico, que ocupa un mayor rango en la vida de la Iglesia en estos momentos. Yo quiero felicitarle a él por su capacidad de convocatoria. Está el salón de actos del FED prácticamente lleno. Felicito también a don Enrique. Ambos son tienen el mérito de haber llenado en esta tarde el salón de actos. Tiene el uso de la palabra el profesor Jarriquín Leopoldo. Me honra mucho la invitación y la compañía en este acto de Su Excelencia Juan José Asenjo Peregrina, arzobispo de Sevilla, para concluir este seminario de estudios laicales. Invitación que ha estado tramitada y por eso hemos estado en frecuente contacto con don Enrique, el amigo don Enrique Belloso Pérez, delegado diocesano de Apostolado Seglar. Saludo a todos los miembros de la mesa y les agradezco sobre todo a ustedes que han venido tan numerosos para estas reflexiones que vamos a compartir sobre evangelizar con alegría y con esperanza. Escuchando a Su Excelencia, me decía que no es solo todo lo que reluce. El Santo Padre Francisco nos está reiterando con mucha fuerza la conciencia de que no somos más que pobres pecadores, reconciliados por la gracia de Dios, mendicantes de la gracia de Dios, confiados en su infinita misericordia. Quien fuera por entonces el cardenal Jorge María Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, elegido por abrumadora mayoría de obispos como jefe de redacción del documento conclusivo de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, que tuvo lugar en Aparecida en mayo del 2007, y con quien tuve oportunidad de colaborar personalmente en esa tarea de redacción, quiso
personalmente estampar al término de ese documento estas expresiones típicas del talante de un auténtico evangelizador. Escribía el cardenal Bergoglio: recobremos el fervor espiritual, conservemos la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Hagámoslo como Juan el Bautista, como Pedro y Pablo, como los otros apóstoles, como esa multitud de admirables evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia, con un ímpetu interior que nadie ni nada sea capaz de extinguir. Sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas. Y ojalá el mundo actual, que busca a veces con angustia, a veces con esperanza, pueda así recibir la buena nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo y aceptan consagrar su vida a la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar la Iglesia en el mundo. No se trataba de expresiones todas redactadas por el cardenal, porque muchas de ellas retomadas de aquel documento extraordinario de su santidad Pablo VI, que fue la Carta Apostólica Evangelii Nuntiandi. A 10 años del Concilio Vaticano II, discerniendo y confirmando los mejores frutos de la actuación de las enseñanzas conciliares, de ese gran evento de gracia, y a la vez desechando no pocas interpretaciones parciales, confusiones ideológicas, experiencias fallidas, la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi retomaba y concentraba la intencionalidad evangelizadora, misionera de aquel gran evento. Lo decía en efecto Pablo VI en su discurso inaugural del cuarto período de sesiones del Concilio: la Iglesia en este mundo no es un fin en sí misma, está al servicio de todos los hombres, tiene que hacer presente a Cristo a todos, individuos y pueblos, lo más ampliamente posible, lo más generosamente posible. Esta es su misión. A la luz de una renovada autoconciencia de la Iglesia como misterio de comunión, el concilio invitaba a pasar de una actitud conservadora, de una Iglesia replegada sobre sí, resistente al mundo, a una actitud misionera, derribar los muros, dejar atrás la mentalidad de fortaleza asediada, superar hábitos y formas institucionales y culturales que habían perdido dinámica misionera real, corriendo el riesgo de fosilizarse. Un nuevo impulso para ir a gentes, pero no solo hacia nuevos territorios y pueblos, sino hacia todos los ambientes de la convivencia social. Iglesia sí para el mundo, pero desde lo más propio de ella, el Evangelio como anuncio y propuesta de novedad de vida desde la comunión de los discípulos de Cristo, en pleno respeto de sus contenidos íntegros de verdad. Porque evangelizar, escribía Pablo VI en aquella carta apostólica, constituye la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda, su servicio esencial y fundamental para bien de los hombres. Por eso también, a los 20 años del Concilio Vaticano II, en octubre de 1985, de la conclusión de este evento, hablando a todos los obispos europeos, el beato Juan Pablo II recordaba el concilio como el comienzo de una gigantesca obra de evangelización del mundo moderno que ha llegado a una nueva encrucijada en la historia de la humanidad y en la que esperan a la Iglesia tareas de gravedad y amplitud inmensas. No puede extrañar que en camino de Adviento hacia el gran jubileo del 2000, el beato Juan Pablo II haya afirmado que las bases de la nueva evangelización, de esa nueva evangelización de la que el mismo beato y sus sucesores no cesan de convocar a toda la Iglesia,
como lo demuestra recientemente también la creación del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización y la reciente Asamblea Ordinaria del Sínodo Mundial de los Obispos, también sobre el tema de la nueva evangelización, que las bases de esa nueva evangelización fueron fijadas por aquella exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi de Pablo VI, como lo decía el Beato en su carta apostólica Tercio Milenio Adveniente. Y es interesante anotar que en ese mismo año 1975 de la Evangelii Nuntiandi, Pablo VI publicaba otro documento, tal vez mucho menos conocido, la exhortación apostólica Gaudete in Domine, sobre la alegría cristiana, una especie de himno a la alegría divina, a la alegría del Espíritu Santo, a la alegría que acompaña y anima el testimonio cristiano y el anuncio del Evangelio. Y lo hacía en 1975, en el mismo año en que recordaba cómo dentro de la misma iglesia abundaban excesos de crítica sistemática y aniquiladora, y eran palabras del mismo Papa. Como decía el señor arzobispo, es difícil hoy hablar de alegría, de dicha, de gozo, en medio de la tremenda crisis que se está sufriendo, de la depresión y crispación que provoca, incluso de la desesperación y angustia. Una sociedad profundamente herida, espantada, llena de temores, frustrada, requiere alegría y esperanza, pero qué difícil es proponerlas razonablemente. Es difícil sí hablar de alegría a familias deshechas, a multitudes de gente sin trabajo, a vastos sectores juveniles en una vida precaria y sin horizontes, a sectores sociales sumidos en la pobreza, a pueblos que parecen tener muy negros y cerrados los horizontes de su futuro. ¿No es acaso signo de desesperanza y tristeza que países como el vuestro, entre otros, estén entre los pocos que tienen los índices más bajos de natalidad y de recambio demográfico? Lo que prevalece como actitud parece ser el sálvese quien pueda, o el todos contra todos. Por las calles se ven rostros entristecidos. Y ya el beato Juan Pablo II señalaba con dureza ese déficit de esperanza que recorre el viejo continente. ¿En qué ha quedado la ilusoria felicidad a flor de piel, propagada por la gigantesca y persuasiva máquina de la sociedad del consumo y del espectáculo? ¿En qué ha quedado aquel goce de cualquier manera y a cualquier costo que difundía ese nuevo opio del pueblo? Una cultura dominante de distracción, de divertissement, diría Pascal, de olvido y de censura de los interrogantes fundamentales sobre el sentido y el destino de la vida. Hoy aparecen desfondados los ídolos de la riqueza, del poder, del placer efímero, con los que se pretendía organizar una vida presuntamente feliz. En que queda el sexo sin amor, como consumo anónimo y pasajero, el amor reducido a sentimiento, la disolución de los vínculos fundamentales de la vida matrimonial, familiar y social. Los ídolos solo esclavizan, como en una espiral incesante e incontrolable de deseos que provocan y que pretenden ser inmediatamente satisfechos, pero espiral que termina estrellándose ante sus caminos sin salida. Signo elocuente es el crecimiento exponencial en el uso de los psicofármacos antidepresivos, o peor aún, en la dependencia de la droga, la búsqueda de sus paraísos artificiales. Y sin embargo estamos hechos para la felicidad.
Dios creó al hombre y a la mujer para la alegría y la felicidad, no para el dolor y la tristeza. Nos creó para la comunión con Él, fuente de vida y gozo. La alegría del Espíritu arranca de aquí. Nos creó para la alianza del amor, para la comunicación y la felicidad en ocaso. Por eso el gozo sorprendido ante la creación de Dios que cantan muchos de los salmos. El dolor y la tristeza no proceden de Dios, sino de la rebeldía del hombre que cortó con la fuente de la vida, la libertad y la felicidad. Por eso el camino del hombre es como el del hijo pródigo, que buscó la libertad y la felicidad lejos de la casa paterna, pero al experimentar el fracaso regresó al Padre. Hacía yo el camino de la fiesta y de la alegría, su dignidad filial. El hijo mayor fue invitado a recorrer dicho camino, que es el mismo para todos nosotros. Hay que entrar en la casa del Padre para celebrar y compartir su alegría. Y sabemos esa inmensa alegría en el cielo por todo pecador que se convierta. Desde esa raíz de la creación, podemos afirmar que no hay nada más verdaderamente humano en todas las edades del hombre, en todos los pueblos, en todas las culturas y civilizaciones a lo largo de la historia, sino una sed de verdad, un anhelo de felicidad, una exigencia de justicia y un deseo de amor que anidan indestructibles e inextinguibles en el corazón de la persona humana. La solidaridad de los cristianos con el género humano procede del hecho que compartimos con todos los hombres ese mismo espesor de humanidad. Compartimos todos una experiencia connatural a nuestro ser, un conjunto original de evidencias, de deseos, de exigencias que constituye nuestro corazón, es decir, nuestra razón, nuestra afectividad. No nos introducimos como tabla rasa ante la realidad. Llevamos cada uno consigo como una dote, que son los más connaturales recursos humanos con los que afrontamos toda la realidad. En efecto, la naturaleza nos lanza al afrontamiento de la realidad, de nosotros mismos, de nosotros, de la historia, de las cosas, dándonos como instrumento para esa confrontación universal ese ímpetu original con el que todas las madres dotan del mismo modo a sus hijos. Una exigencia de verdad, o sea, de sentido de la vida y de significado de toda la realidad. Una exigencia de felicidad, o sea, de la plena realización de sí, del cumplimiento de las potencialidades humanas de la persona. Una exigencia de justicia, o sea, de respeto de la personal y común dignidad. Y una exigencia de amor, o sea, de reciprocidad y gratuidad de la comunión. Lo que constituye el rostro último, la energía profunda y la trama con la que los hombres de todo tiempo y lugar ponen en juego su humanidad, afrontan con seriedad su propia vida y se mueven en relación a todo lo que viven y encuentran. Estos anhelos y exigencias se vuelven preguntas inquietantes, a veces auténticos clamores que la condición humana lleva consigo y expresa en los más diversos entramados y circunstancias de la existencia. ¿De dónde provengo y a dónde voy? ¿Cuál es el significado último de la existencia? ¿Cómo reconozco y defino mi yo, mi persona? ¿Cuál es el sentido de mi vida personal? ¿Cuál mi vocación, mi camino, mi destino? Y el de la humanidad entera. ¿Por qué el dolor? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué la muerte? ¿Cómo llegar a ser feliz si vale la pena vivir realmente? En estas preguntas y clamores está en juego nuestra vida. El corazón del hombre vive inquieto hasta que no encuentre respuestas plenamente satisfactorias. Porque el ser humano está hecho de infinito. Y esos deseos y exigencias de su corazón no admiten confines. Queremos la verdad entera sobre las cosas, desde los indomables e interrumpidos por qué que nos acompañan desde la infancia
hasta las investigaciones de la ciencia, las reflexiones de la metafísica, la inteligencia de la fe. Queremos ser totalmente felices, sin que se trate de una experiencia pasajera, interrumpida y empañada por dolores, sufrimientos y fracasos. Nos rebelamos ante la injusticia en la que personas, grupos sociales y pueblos quedan sometidas a la opresión o la exclusión de los bienes destinados a todos. Queremos amar y sobre todo ser amados con un amor que abrace toda nuestra humanidad, que supere todo límite, que sea más fuerte que la muerte, un amor sin fin, total, un amor para siempre. Y cuanto más laten esos deseos y preguntas en el corazón, cuanto más se percibe su alcance totalizante, cuanto más arde la exigencia, más se levanta el clamor por respuestas y realizaciones totales de esos anhelos, tanto más se sufre la desproporción humana, la limitación de las capacidades humanas para alcanzar tal completa satisfacción. No logramos alcanzar toda la verdad, toda la felicidad, toda la justicia y todo el amor que ansiamos naturalmente, íntimamente, infinitamente, con nuestras fuerzas limitadas, desordenadas, finitas. Todo nuestro ser busca una respuesta y satisfacción última que está más allá de lo que nos es dado humanamente experimentar. Sería antinatural, irracional, inicuo que esos deseos y exigencias que constituyen nuestro ser quedaran condenadas a la frustración. La vida no puede ser una pasión inútil, como escribía Jean-Paul Sartre. No son anhelos arbitrarios, apuntan a un más allá, claman por un más allá. Nuestro corazón tiene una necesidad última, imperiosa, de verdad y felicidad, de justicia y amor. Y la espera es la misma estructura de la naturaleza humana, la esencia del alma. La vida es promesa que espera y suplica su realización. Solo la hipótesis Dios, solo la afirmación del misterio como realidad que existe más allá de nuestra capacidad meramente humana corresponde a la estructura original del hombre. Es el mismo Dios que puso esos anhelos en el corazón del hombre, creado a su imagen y semejanza, que viene al encuentro del hombre en la historia para comunicarle la certeza y la promesa de su realización. La culminación de la historia del diálogo del Dios con el corazón del hombre es cuando el misterio que ha hecho todas las cosas, en el que todo consiste y subsiste, el Dios buscado y deseado por el hombre durante todos los tiempos y en todas las culturas y religiones, el misterio hacia el cual el hombre ha tendido los puentes de la imaginación, la razón, la oración, la poesía, ese misterio se hace hombre, irrumpe en la historia en un tiempo y lugar determinados, en un instante decisivo para toda la vida del mundo, del cosmos entero. Entonces se revela el verdadero rostro de Dios y a la vez el rostro del destino humano, la naturaleza del significado último de nuestro ser. Confesamos y experimentamos que Jesucristo es el Verbo de Dios encarnado, la realización de la promesa del amor misericordioso y redentor, la presencia definitiva de Dios entre nosotros, camino, verdad y vida, sobreabundante respuesta y a la vez totalmente satisfactoria a los deseos y exigencias del corazón de la persona humana. Por eso no hubo texto más citado en el magisterio del siervo de Dios, Juan Pablo II, que aquel de la Gaudium Spes. En realidad el misterio del hombre solo se esclarece a la luz del Verbo encarnado. Entonces, quien deja entrar a Cristo en la propia vida, y lo tomo de la homilía de inauguración del pontificado de Benedicto XVI, no pierde nada, absolutamente nada, de lo que hace la vida libre, bella y grande. Solo con esa amistad se abren realmente las grandes potencialidades de la condición humana. Él no quita nada y lo da todo. Quien se da a Él recibe el 100 por 1. Nadie queda excluido de esa alegría reportada por el Señor.
El gran gozo anunciado por el ángel la noche de la Navidad lo será de verdad para todo el pueblo, tanto para el de Israel, que esperaba con ansia un Salvador, como para el pueblo innumerable de todos aquellos que en el correr de los tiempos acogerán su mensaje y se esforzarán por vivirlo. Fue la Virgen María la primera en recibir el anuncio del ángel Gabriel, y su Magníficat era ya el himno de exultación de todos los humildes. Los misterios gozosos nos sitúan así cada vez que recitamos el rosario ante el acontecimiento inefable, centro y culmen de la historia. El exulte del pregón pascual canta ese misterio. En el anuncio gozoso de la resurrección, la pena del hombre se halla transfigurada, mientras que la plenitud de la alegría surge de la victoria del Cristo crucificado y resucitado. La aspiración a la realización de la felicidad está, por tanto, de acuerdo con el misterio revelado en Cristo. Él es nuestra alegría en última instancia. Ahora bien, si Jesús es nuestra alegría, es preciso vivirla aquí ahora. Hoy se cumple esta escritura. Hoy estamos invitados a entrar en el gozo del Señor. Cierto, la felicidad se consumará en Dios, pero ya ha comenzado entre nosotros. Por ello importa mucho ser siervos buenos y fieles para entrar en el gozo del Señor. Nuestra alegría y nuestra esperanza hoy aquí se fundan en una experiencia de encuentro con Jesucristo resucitado. Por eso el pontificado de Juan Pablo II comenzaba con aquel a abrir las puertas a Cristo y terminaba invitándonos con aquel recomenzar desde Cristo. Y comenzaba el de Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas, advirtiéndonos que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Si falta eso, si con ligereza se da como presupuesto por descontado, entonces sucede, como a menudo ocurre, la reducción del acontecimiento cristiano en modo ritual, en modo moralista, conjunto de obligaciones y devociones, un bagaje de ciertas tradiciones. Jesús resucitado sale hoy de nuevo a nuestro encuentro. Y como a los discípulos nos pregunta: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, señala el relato evangélico. Habían arriesgado mucho para seguir a Jesús, ahora fracasados, decepcionados, abatidos, temerosos, regresaban a su casa. Sus esperanzas no se habían cumplido, habían visto a su profeta muerto y crucificado. También las mujeres anduvieron desorientadas en un primer momento. Impulsadas por el amor, habían acudido de madrugada al sepulcro para embalsamar el cuerpo del que había sido ejecutado en el madero, como un maldito. Los ángeles salen a su encuentro y le preguntan: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? María Magdalena lloraba porque se había llevado a su Señor y no sabía dónde lo habían puesto. Pensaba que lo habían robado. Los 11 estaban encerrados, replegados en ellos mismos por miedo a los judíos. Cuando se les aparece Jesús, se llenan de alegría hasta el punto de no dar crédito a lo que estaban viendo. El reconocimiento de Jesús resucitado hace pasar a la comunidad apostólica de la tristeza a la alegría, del miedo a la audacia, del testigo, del misionero lleno de esperanza. La alegría pascual es de una nueva presencia de Cristo resucitado entre nosotros, que dispensa a los suyos el Espíritu para que habiten ellos. Así el Espíritu Paráclitos dado a la Iglesia como principio inagotable de su alegría de esposa de Cristo glorificada. También nosotros estamos llamados hoy aquí a experimentar ese reencuentro personal y comunitario
con el Señor resucitado y gozar de la alegría como fruto de su Espíritu. No se trata ciertamente de un recuerdo nostálgico y devoto de lo acontecido casi 2000 años antes, sino del reconocimiento a la luz de la fe de su presencia viva, que viene siempre a nuestro encuentro y que nos llama a su seguimiento, hoy con la misma realidad, con la misma novedad, con la misma actualidad, con la misma fuerza de persuasión y esperanza que tuvo su encuentro con los que se convirtieron en sus primeros apóstoles y discípulos en Palestina. Cristo sigue invitándonos a nosotros a seguirlo, como lo hizo con Simón y Andrés, con Juan y Santiago, con Mateo, mientras trabajaban. Quiere hacernos experimentar su compañía, como cuando dijo a los 2 apóstoles del Bautista: venid y veréis. Viene a nuestra casa como la de Zaqueo. Nos acoge con su amor misericordioso como a Magdalena. Conoce hasta el fondo de nuestro corazón y quiere nuestro bien, como con la samaritana. Entra en familiaridad y amistad con nosotros, como con Lázaro, Marta y María. Y sigue encontrándonos, curándonos, perdonándonos, acompañándonos, enseñándonos. Somos como los abatidos peregrinos de Emaús, que reconociendo su presencia al partir el pan, recuerdan entonces cómo ardían sus corazones, presintiendo que aquel encuentro en el camino de sus vidas era decisivo. Este es el método cristiano, a través de las más variadas circunstancias de la vida, en los aparentemente más comunes encuentros cotidianos, en lo más concreto de nuestras ocupaciones, el Señor se nos va manifestando como extraordinaria compañía, hoy mediante el testimonio de su presencia, que sus apóstoles y discípulos irradian y comunican. Tenemos que vivir y revivir ese encuentro, ese seguimiento, ese reconocimiento de su presencia, hasta llegar a darle del tú, a convivir con Él, a permanecer en Él, a entrar en comunión con Él, a comer su cuerpo y beber su sangre, lo que es fuente y vértice de toda nuestra vida cristiana. El encuentro con Cristo está íntimamente vinculado a ese sentido de pertenencia a la Iglesia, que no es otra cosa que el cuerpo de Cristo, que prolonga su presencia en todo tiempo y lugar de la historia de los hombres, y del que somos miembros por el bautismo, y crecemos, nos alimentamos en Él por la Eucaristía, escuchamos y adherimos a sus enseñanzas en esa comunión de verdad y de amor que está garantizada por aquellos a quienes el Señor ha escogido y ha dado la gracia de ser los sucesores de los apóstoles en comunión afectiva y efectiva con el sucesor de Pedro. Este encuentro con el Señor es verdadero si nos va cambiando la vida, si nos va cambiando verdaderamente, realmente la vida, si me va cambiando la relación que tengo con mi mujer, con mi señora esposa, si me va cambiando la relación que tengo con mis hijos, en el afecto y en la educación de los hijos, si me va cambiando la postura con la que llego todos los días al trabajo y en la relación con mis compañeros de trabajo, si me va cambiando los gestos cotidianos, aquella mirada positiva con la que el cristiano afronta toda la realidad. Es un encuentro con Cristo, si va convirtiendo nuestra vida más humana, le va dando un gusto nuevo, la va llenando de alegría y de esperanza. La evangelización, ¿qué es sino compartir la alegría de ese don del encuentro con Cristo, personal y comunitario? ¿Qué es la evangelización sino compartir la alegría del don del encuentro con Cristo? Los obispos latinoamericanos en el documento de Aparecida
encontraron una redacción hermosísima, sorprendente. Hablan de la evangelización como desborde de gratitud y alegría que se comunica. Y comunica ese don gratuito, inmerecido que hemos recibido. Y que hemos recibido desde una cadena de testimonio, que viene desde el testimonio de los apóstoles y llegan hasta la terminal última para nosotros, que pudieron ser nuestros padres, o aquel sacerdote que Dios nos puso en el camino de la vida, o aquellos amigos, compañeros de comunidad. La nueva evangelización, lo repiten los papas en diversas ocasiones, no se realiza por un proselitismo ansioso, no busca su éxito a través de elaboración de sesudos programas y proyectos. Menos aún es un marketing para hacer más vendible el producto. Es compartir el don que ha llenado nuestra vida de alegría y de esperanza. Y quien ha recibido algo bueno, hermoso, verdadero en la propia vida, ¿acaso no corre a comunicarlo a los demás? Por amor a ellos, a su vida y su destino, proponiéndolos a su libertad. Es demasiado grande, es demasiado importante aquello que hemos recibido de la gran tradición de la Iglesia, ese encuentro de Cristo que conlleva en la Iglesia doctrina, culto, santidad, caridad. Es demasiado grande y demasiado importante para que lo reduzcamos a nuestro enclaustramiento. El Papa Francisco critica muy a menudo toda tentación de autorreferencialidad de la Iglesia, ensimismamiento, y nos invita a salir de nosotros mismos, a salir de sí, para anunciar el Evangelio de Dios en todas las periferias humanas, las periferias de la pobreza, las periferias del sufrimiento, las periferias de la indiferencia, las periferias del rechazo de Dios. También nosotros podemos decir, con el apóstol Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que nuestras manos han tocado, o sea, el verbo de la vida, os lo anunciamos para la comunión con Dios y con los hermanos. Por eso, que diversa situación es aquella a la que se refiere también frecuentemente el Papa Francisco, de la vida de cristianos adormecidos, que han dejado el bautismo sepultado en una capa de olvido o de indiferencia, o que lo redujeron a algunos momentos fragmentarios, episódicos de su vida. Una vida triste, cristianos entristecidos, no experimentan la alegría de vivir en la presencia del Señor y de comunicar. Pero demos un paso más en nuestra reflexión. La nuestra no es una felicidad superficial o alienada, sino una felicidad probada. No estamos ante una alegría facilonga, ajena a la prueba, a los sufrimientos. Compartimos con nuestros conciudadanos, hermanos, los mismos temores y problemas, incluso angustias. Quisiéramos no contar con el peso de los límites de la criatura que somos, con la contradicción de hacer el mal que no queremos y no hacer el bien que queremos, con la herida, con la acechanza del sufrimiento, con la fatiga de nuestro trabajo, con la ambivalencia del instinto en la posesión de los afectos. Quisiera que el hombre no fuera el lobo del hombre, el Caín del Abel, ni que fuéramos tan extraños los unos a los otros. Quisiéramos no sufrir todas las injusticias y mentiras de sociedades desordenadas en crisis profunda, y quisiéramos no vivir bajo la acechanza de la muerte. Hasta llegamos a soñar en Dios que no necesitase la cruz para amar al hombre.
esta es la horrenda raíz de vuestro horror, escribía Santo Agustín. Vosotros pretendéis hacer consistir el don de Cristo en su ejemplo, mientras que el don es su persona misma. Predicamos a un Cristo crucificado. ¿Cómo no ver a la vez que la alegría es pues siempre imperfecta, frágil, quebradiza? Y por una extraña paradoja, la misma conciencia de lo que constituye, más allá de todos los placeres transitorios, la verdadera felicidad, incluye también la certeza de que no hay dicha perfecta. La comunión del hombre con Dios acontece en la historia, es una historia dramática, llena de rebeldías, de pecados. El hombre libre no siempre acierta a discernir y usar su libertad de manera responsable. Es preciso ser realista, no existe la dicha perfecta en nuestro mundo. Todos debemos asumir que la felicidad perfecta no se encuentra más que en Dios, que es nuestra meta verdadera. La vida no es solo un valle de lágrimas, pero tampoco un paraíso soñado. No en vano, el misterio infinito del amor misericordioso de Dios se revela y cumple en Jesucristo, obediente hasta el anonadamiento en la cruz, Cordero Pascual que carga sobre sí todas nuestras iniquidades. La muerte ha sido vencida, pero a una condición: sin sacrificio no hay libertad, no hay liberación. No hay que tener miedo al sacrificio físico, al sacrificio moral, espiritual, porque no es objeción a la vida, sino que es la condición de la vida, para que permanezca la ternura y la alegría, para que se mantenga viva la esperanza y eterno todo gesto de amor. Lo que vale cuesta. Dios es el valor absoluto. Sin sacrificio, una relación de cualquier naturaleza, con nuestra mujer, con nuestros hijos, con el propio trabajo, con los amigos, no puede ser verdadera. No en vano el mandamiento nuevo nos ha sido dado durante la última cena, signo distintivo de su discipulado, amar como Él nos ha amado. Es la alegría exigente de las bienaventuranzas. No se puede decir gracias a tan gran amor, sino con la entrega de toda la existencia. Quedamos pues invitados a tomar la cruz, asumir y compartir el sufrimiento humano, completando en nuestra carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. No podemos dejar de estar especialmente presentes allí donde Cristo sufre nuestros hermanos más necesitados. Estamos con vosotros, afirmaba Juan Pablo II, con todos vosotros que sufrís en la propia carne las llagas dolorosas de la humanidad contemporánea. Nos edificamos en el misterio de la potente solidaridad de los que participan en el sufrimiento de Cristo. Seamos testigos de compasión por el hombre, apasionados por su dignidad y su destino. Es que vivimos como en los dolores de un parto, no solo dolor, sino conciencia del hombre nuevo que nace. En los dolores del parto poseemos las primicias del Espíritu, comienza a manifestarse la adopción a hijos, la redención de nuestro cuerpo. En la relación con Cristo, en su compañía, asociados a su sacrificio en la Eucaristía, la resurrección de la carne ya ha comenzado, como el alba que dará paso a la jornada. Ya desde ahora, en cada instante, estamos salvados en la esperanza. La esperanza es la certeza del futuro que se cumple ahora, que comienza a realizarse hoy. Por eso esperamos con perseverancia pidiendo: ven, Señor Jesús. Puesto que la vida está entregida de gozos y tristezas, la misión de la Iglesia será aportar las auténticas razones para seguir esperando, indicar los caminos de la verdadera alegría, de esa alegría que nada ni nadie nos puede arrebatar. Nuestro mundo necesita testigos de una alegría verdadera y esperanzada. Por eso, qué mejor que repetirnos hasta el fondo de nuestros corazones algunas exhortaciones apostólicas que nos llegan hasta hoy. Estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. Sed alegres en la esperanza, fuertes en la tribulación, perseverantes en la oración, solícitos ante las necesidades de los hermanos.
el Dios de la esperanza os colme de todo gozo y paz en vuestra fe, hasta rebosar de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo, de esa esperanza de la que tendremos que dar razones, de la que tendremos que dar testimonio de santidad para que el mundo crea. Muchas gracias.